revelaciones desde las cámaras de seguridad. Siempre pensé que la tecnología era un instrumento neutral, una herramienta que capturaba la rutina sin mayor trascendencia. Trabajé durante años en la seguridad de un edificio antiguo, ubicado en el centro histórico de una ciudad mexicana que se desvanecía entre luces parpadeantes y callejones olvidados. Las cámaras de seguridad instaladas en cada rincón parecían vigilar sin juicio, grabando las idas y venidas de transeúntes, el murmullo incesante de la vida nocturna y, en ocasiones, la quietud de la soledad. Sin embargo, nunca imaginé que estos ojos electrónicos pudieran revelar mucho más que simples imágenes. A veces, captaban vestigios de un pasado trágico y espectral, de aquello que se esconde en la penumbra y que nadie se atreve a nombrar. Recuerdo claramente la primera vez que noté algo extraño en una de las grabaciones. Era una noche cerrada, en la que la ciudad parecía sumida en un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el zumbido lejano de algún automóvil o el eco de pasos que se perdían en la distancia. Revisaba las cintas en busca de cualquier anomalía, como de costumbre, y de repente, en una de las cámaras ubicadas en un pasillo lateral, se apareció algo que me heló la sangre, una figura espectral, casi translúcida, que parecía moverse sin rumbo fijo. No era el reflejo de alguna persona real, y la escena se repetía en diferentes cámaras, como si una presencia inmaterial quisiera comunicarse a través de la tecnología. Esa noche, comprendí que había algo más en esas imágenes que la mera rutina. Había secretos enterrados en cada píxel, fragmentos de un horror olvidado que clamaban por ser revelados. Esta es la historia de lo que viví, de cómo una sucesión de imágenes capturadas en cámaras de seguridad se transformó en mi peor pesadilla. En este relato, les contaré, sin tantos diálogos y con la crudeza de lo vivido, cada detalle de la investigación que me sumergió en un mundo en el que lo paranormal y lo trágico se fundían en una espiral de terror. Quizás al final de estas líneas, el espectro de aquella noche o las sombras inquietantes que habitaban mis recuerdos se dibujen en tu mente, recordándote que a veces, la tecnología es el testigo silente de aquello que no se puede explicar. Mis días transcurrían entre el bullicio del edificio y la monotonía de revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. La rutina era casi terapéutica: encender los monitores, observar los pasillos, comprobar que todas las cámaras funcionaban y registrar cualquier anomalía. Sin embargo, aquella madrugada en la que todo cambió, la atmósfera se volvió irreal. Era una noche sin luna, en la que las sombras parecían cobrar vida y el frío se colaba por las rendijas de las ventanas. Al ingresar a la sala de monitoreo, un sentimiento indescriptible me invadió. No era solo el cansancio acumulado, sino la premonición de que algo estaba a punto de suceder. Mientras revisaba una de las cámaras, situada en un pasillo poco transitado, noté que la imagen parpadeaba de forma irregular. Al principio, atribuí el fenómeno a un error técnico, pero al retroceder cuadro a cuadro, descubrí algo inquietante. Una figura, casi imperceptible, se deslizaba por el fondo del corredor. La figura no mostraba rasgos definidos, pero su silueta era lo suficientemente clara como para sugerir que se trataba de una persona. Mi mente trató de explicarlo como una ilusión, un fallo del sistema o incluso un reflejo distorsionado, pero el estremecimiento que recorrió mi espalda era innegable. Al día siguiente, al revisar nuevamente las grabaciones, descubrí que no era un caso aislado. En diversas cámaras, ubicadas en puntos estratégicos del edificio, se repetían eventos similares: sombras que emergían y desaparecían, destellos que parecían desafiar las leyes del tiempo y de la realidad, y figuras que se desvanecían justo cuando uno trataba de enfocarlas. Esa serie de imágenes enigmáticas me impulsó a comenzar una minuciosa investigación. Empecé a recopilar todos los fragmentos que mostraban anomalías, intentando conectar los sucesos y discernir un patrón que me explicara lo inexplicable. Cada noche, al cerrar la sala de monitoreo, llevaba conmigo la sensación de haber sido observado.
Caminaba por los pasillos vacíos y cada sonido, cada crujido en la oscuridad me recordaba la posibilidad de que esas imágenes no fueran simples fallos técnicos, sino vestigios de algo mucho más perturbador. Una noche, en particular, se quedó grabada en mi memoria con una nitidez dolorosa. Había sido designado para un turno nocturno extraordinariamente largo debido a una serie de reparaciones programadas en el sistema de iluminación del edificio. La soledad y el silencio de la madrugada se convirtieron en mis únicos compañeros. Mientras repasaba las grabaciones, noté algo que me detuvo en seco. En una de las cámaras que apuntaba hacia la entrada de un antiguo corredor, apareció la imagen de una mujer vestida con ropas desgastadas, cuyos ojos parecían emitir un brillo frío y distante. Su rostro, demacrado y enigmático, me resultaba vagamente familiar, pero no podía encajarla en la realidad del presente. La figura permaneció inmóvil durante unos instantes eternos, y luego, tan repentinamente como apareció, se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un eco de desesperación y silencio. Mi corazón latía con fuerza y el ambiente en la sala de monitoreo se volvió casi insoportable. Sin poder evitarlo, retrocedí y encendí todas las cámaras de aquel sector, intentando localizar alguna pista adicional. Pero lo único que obtuve fueron imágenes difusas y destellos de lo que parecían ser lamentos silenciosos. La experiencia me dejó marcado. Aquella mujer no era una aparición común. Era el primer indicio de que algo sobrenatural y profundamente trágico se escondía en las entrañas de ese edificio. Durante los días siguientes, traté de racionalizar lo ocurrido. Releyendo las grabaciones, buscando errores en el sistema, consultando con compañeros y expertos, llegué a la conclusión de que había algo que escapaba a la lógica humana. La mujer de la grabación parecía ser un fantasma atrapado entre dos mundos, y yo, involuntariamente, me había convertido en su testigo mudo. Esa noche marcó el inicio de una serie de eventos que se entrelazarían en una narrativa de horror que desafiaría mi percepción de la realidad. No pude conciliar el sueño en las noches siguientes. Las imágenes se reproducían en mi mente como un bucle interminable. Cada vez que cerraba los ojos, veía a esa mujer vagando por los pasillos, su mirada fija en un destino que yo no lograba comprender. Decidí que debía profundizar en el misterio. Necesitaba entender qué fuerza había dado vida a esos destellos del pasado, y cuál era el vínculo entre el edificio, las cámaras y aquella figura espectral. Con el permiso de mis superiores, comencé a analizar cada registro, cada grabación, en busca de patrones o señales que explicaran la aparición de lo sobrenatural. Durante mis horas de estudio, encontré otras manifestaciones: un hombre de apariencia abatida que se detenía a mitad de un pasillo, una sombra que se movía en dirección contraria a la de la luz natural, y figuras que parecían emerger de las paredes mismas del edificio. Cada imagen llevaba consigo un aura de tristeza y desesperación, como si los espíritus que habitaban esos rincones clamaran por ser escuchados. Pasé noches enteras en la sala de monitoreo, sumido en un mar de silencios y destellos espectrales. El edificio, con su historia centenaria, parecía guardar secretos oscuros. Consulté archivos antiguos, recorrí bibliotecas y hablé con algunos ancianos del barrio, quienes me contaron leyendas sobre tragedias ocurridas en esas mismas paredes, desapariciones inexplicables, asesinatos sin resolver, y espíritus que se negaban a abandonar el lugar. Poco a poco, la historia del edificio se fue tejiendo en mi mente y comprendí que las imágenes captadas por las cámaras no eran meras anomalías técnicas, sino fragmentos de una narrativa de dolor y desesperanza. Cada noche, mientras la ciudad dormía, el edificio parecía cobrar vida propia. Las luces parpadeaban, los ruidos eran inexplicables y el aire se impregnaba de un frío que calaba hasta los huesos. El sistema de cámaras, que en apariencia debía ser un guardián silencioso, se convirtió en el custodio de los secretos más oscuros. Fue entonces cuando empecé a notar que algunas grabaciones, aparentemente inofensivas, al reproducirse en reversa o en ralentí, mostraban mensajes casi ilegibles, símbolos, sombras y destellos que parecían ser advertencias de un destino inminente.
decidí adentrarme en la historia del edificio para comprender mejor el origen de aquellas manifestaciones. Con la ayuda de antiguos registros municipales y relatos orales de vecinos, descubrí que en aquella misma construcción, décadas atrás, ocurrió un suceso trágico que había sido silenciado por el miedo y el olvido. Una joven, desaparecida en circunstancias misteriosas, había sido el centro de rumores y leyendas urbanas. La versión oficial hablaba de una fuga precipitada, de un amor prohibido, pero los murmullos decían otra cosa. La chica habría sido víctima de una injusticia, un crimen encubierto por el poder y el silencio de la sociedad. Las paredes del edificio, gastadas por el tiempo, parecían susurrar ese secreto. Durante mis investigaciones, encontré fotografías antiguas, recortes de periódicos y cartas olvidadas que relataban con crudeza la tragedia. La imagen de la joven, tomada en blanco y negro, se mostraba con una expresión de dolor y resignación que calaba en el alma. Algo en ella me resultaba inquietantemente familiar, como si su espíritu hubiera quedado atrapado en el tiempo, clamando por justicia y redención. Las cámaras de seguridad, sin saberlo, se habían convertido en testigos mudos de esa historia. Cada aparición, cada destello en las grabaciones, era como un eco del pasado, un mensaje cifrado de la joven que no había logrado descansar en paz. Mi obsesión por desentrañar el misterio se transformó en una misión casi sagrada. Debía revelar la verdad oculta tras las imágenes y, con ello, liberar a los espíritus atrapados en una eternidad de sufrimiento. En uno de mis días de análisis, mientras revisaba las cintas de la noche en que apareció la figura femenina, noté algo perturbador. En el fondo de la imagen se distinguían sombras que se movían de forma errática, como si intentaran comunicar algo. Con la técnica de fotograma a fotograma, logré extraer una secuencia en la que la figura se detenía frente a un pequeño altar improvisado, formado por velas derretidas y flores marchitas. La escena me dejó sin aliento. Era imposible que esos detalles fueran producto del azar. Era como si el destino hubiese dejado pistas deliberadas para que alguien las encontrara. Mientras la investigación avanzaba, el ambiente en el edificio se volvió cada vez más opresivo. No era solo en las grabaciones donde la presencia se hacía sentir, en los pasillos, en las habitaciones vacías, el aire vibraba con una energía antinatural. Aquella noche, mientras revisaba las cintas en mi modesto despacho, sentí la inquietud crecer en mi interior. Cerré la puerta y apagué las luces para concentrarme mejor en los detalles de una grabación en particular. La imagen mostraba el pasillo central, vacío y silencioso, salvo por la tenue luz que se filtraba a través de las cortinas raídas. De repente, una figura apareció en la esquina de la imagen. Era imposible distinguir rasgos precisos, pero la silueta emanaba una tristeza abrumadora. A medida que la figura se desplazaba lentamente, la cámara captaba un murmullo casi imperceptible, un lamento que parecía emanar de lo más profundo del edificio. Esa noche, algo se quebró en mí. Sentí que el velo entre lo natural y lo sobrenatural se había vuelto extremadamente tenue y que las cámaras habían dejado de ser meros dispositivos de seguridad para transformarse en portales a un pasado doloroso. Me levanté de mi escritorio y salí al pasillo. El silencio era sepulcral y en la penumbra cada sombra parecía esconder un secreto. Caminé lentamente, sintiendo que cada paso resonaba en la inmensidad del olvido. No sabía si mi mente me jugaba una mala pasada o si realmente estaba presenciando la materialización de aquella presencia espectral. Durante unos largos minutos, permanecí inmóvil, tratando de captar cualquier señal que explicara lo ocurrido. Sin embargo, lo único que percibí fue el eco distante de mis propios latidos. De regreso en la sala de monitoreo, la imagen volvió a reproducirse. Con el corazón acelerado, reorganicé las grabaciones de aquella noche, tratando de encontrar alguna conexión con la trágica historia de la joven. Mientras lo hacía, la sensación de ser observado se intensificaba. Sentía que, en cualquier momento, una mano invisible podría alcanzarme desde el otro lado de la pantalla.
Esa noche, mis esfuerzos por descifrar el mensaje oculto en las imágenes se vieron acompañados por una angustia tan profunda que la soledad del edificio se volvió casi insoportable. Con el paso de los días, las apariciones se hicieron más frecuentes. No era raro encontrar, en las grabaciones, la sombra de una figura femenina que recorría los pasillos en dirección a la antigua sala de reuniones, un espacio que, según las leyendas, había sido testigo de terribles sucesos en el pasado. La atmósfera del lugar parecía cargada de un poder ancestral, como si las paredes mismas guardaran el sufrimiento de aquellos que nunca encontraron la paz. Cada imagen, cada destello capturado por las cámaras, me empujaba a profundizar más en la historia. Empecé a hablar con antiguos empleados y vecinos del edificio, tratando de reconstruir la cronología de los hechos. La versión oficial hablaba de una tragedia olvidada, un crimen silenciado que había dejado cicatrices en la memoria colectiva de la comunidad. Sin embargo, en los relatos se percibía un tinte de misterio, como si las palabras se esforzaran por ocultar más de lo que revelaban. Los susurros sobre la joven desaparecida se mezclaban con advertencias veladas sobre la maldición que se cernía sobre el lugar. Una noche, mientras revisaba una cinta especialmente perturbadora, vi algo que cambió mi perspectiva para siempre. En la imagen, la figura femenina se detuvo frente a una de las cámaras. Por unos largos segundos, sus ojos, intensamente oscuros y profundos, parecieron atravesar el cristal y fijarse en mí. Esa mirada, cargada de desesperación y súplica, me paralizó. Sentí como si la barrera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se hubiera desvanecido, permitiéndome ser testigo de un momento de comunicación directa con el más allá. A partir de ese instante, mi vida se transformó en una espiral de obsesión y terror. Empecé a dormir menos, a dejar de lado mis actividades cotidianas, todo en pos de descubrir la verdad oculta tras las imágenes. Las noches se convirtieron en jornadas interminables frente a las pantallas y cada grabación era un enigma que desafiaba mi cordura. La tecnología, que antes había sido mi aliada, se transformó en un espejo en el que se reflejaban los secretos de un pasado lleno de dolor y oscuridad. Con la intensidad de la obsesión, llegó el momento de llevar a cabo un experimento para intentar comunicarse con aquella presencia. Sabía que lo que estaba haciendo rozaba lo prohibido, pero la necesidad de comprender era mayor que el temor. Con el consentimiento de algunos colegas que, aunque escépticos, no podían ignorar la creciente ola de sucesos paranormales, organicé una sesión en la sala de monitoreo, utilizando equipos de grabación adicionales y sensores de movimiento. Mi objetivo era captar, de manera más directa, lo que las cámaras ordinarias parecían omitir. Esa noche, preparé todo con meticulosa precisión. El edificio estaba en silencio y la oscuridad parecía envolver cada rincón. Instalé dispositivos que, según creí, podrían amplificar cualquier señal del más allá. Encendí las cámaras y me senté frente al monitor principal, con la esperanza de que, por fin, la verdad se revelara en forma tangible. La sesión se prolongó durante horas. Al principio, nada fuera de lo normal sucedía, pero conforme avanzaba la noche, las imágenes comenzaron a adquirir un tinte sobrenatural. En uno de los monitores, una figura se materializó de la nada, caminando lentamente hacia la cámara. No hubo palabras ni sonidos, solo la presencia imponente de aquella sombra femenina, cuya mirada parecía clamar por liberar un dolor acumulado durante décadas. Con cada segundo, la atmósfera se volvía más densa y la sensación de que algo trascendental estaba a punto de ocurrir se intensificaba. Tomé nota meticulosa de cada detalle, grabando la secuencia con la esperanza de que, en un futuro, pudiera explicar lo inexplicable. Durante esa sesión, el sistema capturó también una serie de patrones que parecían rituales, símbolos que emergían en las paredes, movimientos de sombras coordinados y una especie de danza lúgubre que se repetía en diferentes cámaras. Todo apuntaba a la existencia de un vínculo ancestral entre el edificio y los espíritus que lo habitaban. Esa noche, comprendí que las imágenes de las cámaras de seguridad eran mucho más que simples grabaciones,
eran testimonios de un pasado trágico, una narrativa de horror que se desplegaba ante mis ojos. A medida que profundizaba en mi investigación, la línea que separaba lo real de lo paranormal se volvió borrosa. Empecé a recibir mensajes crípticos en forma de distorsiones en la imagen, como si la tecnología misma intentara advertirme de algo. Una noche, mientras revisaba una cinta que mostraba el corredor central del edificio, la imagen se congeló. Durante varios largos minutos, la pantalla mostró una única figura, inmóvil y desolada, cuyos ojos parecían contener el dolor de generaciones. En ese instante, sentí que algo me llamaba, una voz baja y apagada que parecía susurrar mi nombre. La experiencia me llevó a cuestionarme si era posible cruzar el umbral entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Los indicios estaban en todas partes, en los archivos antiguos, en los murmullos de quienes habían vivido en ese edificio y, por supuesto, en las imágenes captadas por las cámaras. Una noche, impulsado por una mezcla de terror y curiosidad, decidí aventurarme solo por los pasillos del edificio después del toque de queda. La oscuridad era abrumadora, y cada paso resonaba como un eco en la inmensidad del silencio. Caminé por el corredor central, sintiendo que las paredes parecían estrecharse a mi alrededor. El aire estaba cargado de una energía opresiva y el frío se hacía cada vez más intenso. En una de las salas encontré restos de un antiguo altar improvisado, con velas consumidas y fotografías enmarcadas que mostraban rostros de épocas pasadas. Una de esas fotografías correspondía a la joven de la que tanto se hablaba. La imagen, desgastada por el tiempo, revelaba una mirada de sufrimiento y resignación. En ese preciso instante, comprendí que aquel lugar era un cruce de caminos, un punto de convergencia entre la vida y la muerte. La experiencia me dejó marcado. Sentí que había atravesado un umbral invisible y que desde ese momento mi vida se vería inextricablemente ligada a los ecos del pasado. Cada vez que regresaba a la sala de monitoreo, las imágenes parecían cobrar una nueva dimensión, como si el edificio mismo hablara a través de las cámaras, narrando su historia de dolor y desolación. El terror alcanzó su punto álgido en una madrugada fría y oscura. Esa noche, las cámaras captaron algo que ningún equipo o sistema podría explicar racionalmente. Mientras revisaba las grabaciones en mi despacho, noté que una de las cámaras situada en una esquina olvidada del edificio había comenzado a transmitir una imagen en tiempo real que no correspondía a la realidad observable. En la pantalla, vi un salón en penumbras, decorado con mobiliario antiguo y adornado con símbolos que nunca antes había notado. En el centro del salón, una figura emergió lentamente de la oscuridad. La figura, claramente la joven de la fotografía, avanzaba con pasos lentos y vacilantes. Su rostro, demacrado y lleno de tristeza, parecía reflejar un dolor indescriptible. Los movimientos eran tan lentos que parecía desafiar las leyes del tiempo. Durante esos largos minutos, la atmósfera se impregnó de una energía casi tangible. Cada segundo que pasaba, sentía que algo estaba a punto de romper el delicado equilibrio entre el presente y el pasado. El horror se materializó en mi interior cuando, de repente, la imagen se distorsionó y se transformó en una sucesión de símbolos y destellos. La pantalla se llenó de un patrón caótico que, aunque imposible de descifrar en su totalidad, parecía ser un mensaje, una advertencia de lo que estaba por venir. Sentí como el miedo se apoderaba de cada fibra de mi ser. No podía apartar la mirada, como si mi alma estuviera hipnotizada por el espectro que emergía de la penumbra. En ese momento, comprendí que el edificio no solo albergaba el eco de una tragedia pasada, sino que era un receptáculo de energías que durante años habían permanecido ocultas, esperando el instante preciso para desatar su furia. La tecnología, en forma de cámaras de seguridad, se había convertido en el conducto a través del cual esos ecos se manifestaban, revelando una verdad que, de ser conocida, podía destruir no solo la reputación del edificio, sino la cordura de quienes se atrevieran a comprenderla. Cada imagen, cada parpadeo en la pantalla, parecía decirme que el pasado y el presente estaban irremediablemente entrelazados. La joven, con su mirada penetrante,
no solo era una víctima, sino la encarnación de un sufrimiento que se había extendido a lo largo de los años. En ese instante, supe que mi destino estaba irrevocablemente sellado. El edificio me había elegido para ser su cronista, el testigo de una tragedia perpetua. Esa noche, el terror alcanzó un nuevo nivel. Decidí abandonar la sala de monitoreo y dirigirme personalmente a la antigua sala de reuniones, el lugar donde, según mis investigaciones, la energía se concentraba en forma más palpable. El edificio estaba en silencio absoluto y cada paso que daba en los pasillos resonaba como un lamento del pasado. La atmósfera era opresiva y el aire parecía cargado de presagios. Al llegar a la sala, la penumbra me envolvió de inmediato. Las luces parpadeaban y en las sombras pude distinguir figuras que se movían de forma errática. No hubo gritos ni alaridos, solo un silencio sepulcral que amplificaba cada latido de mi corazón. Con la linterna en mano, avancé lentamente, sintiendo que cada paso me acercaba a un abismo del que no habría retorno. En una esquina de la sala, frente a un gran ventanal, vi una silueta que se asemejaba a la figura que había aparecido en las cámaras. Era la joven, pero esta vez su presencia era mucho más imponente, casi como si se hubiera materializado para confrontarme. No hubo palabras, ni siquiera un susurro, su sola presencia comunicaba el peso de siglos de dolor y desesperanza. La miré fijamente y en sus ojos pude ver reflejado un océano de lágrimas y recuerdos de una vida truncada. El ambiente se volvió casi insoportable. Sentí una energía sobrenatural que me atravesaba, como si la barrera entre los dos mundos se hubiese disuelto. En ese instante, comprendí que debía documentar lo que estaba viviendo, no solo para entender el fenómeno, sino para dar voz a aquellos que habían quedado relegados al olvido. Sacudí la incredulidad y, con el temor latiendo en mis venas, saqué mi grabadora. Quería capturar ese instante, aunque sabía que las palabras se quedarían cortas ante la magnitud de lo que presenciaba. La joven se desvaneció lentamente, dejando tras de sí una estela de melancolía y una promesa silenciosa. Al regresar a la sala de monitoreo, revisé mi grabación, con la esperanza de encontrar algún indicio que explicara lo sucedido. Sin embargo, lo que descubrí fue una secuencia de sonidos distorsionados, casi como lamentos provenientes de lo más profundo del edificio. Esa noche, entendí que las cámaras de seguridad no eran meros dispositivos, sino testigos de un duelo eterno entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte. En los días que siguieron, el edificio parecía haber adquirido una nueva dimensión. Las grabaciones se llenaban de imágenes inusuales, figuras que emergían y desaparecían en el instante de un parpadeo, sombras que se movían en patrones geométricos y escenas que parecían sacadas de un sueño febril. Cada imagen era un eco del pasado, una huella imborrable de un sufrimiento que se negaba a ser olvidado. Mi obsesión por desentrañar la verdad me llevó a adentrarme en archivos históricos, a conversar con descendientes de aquellos que habían vivido en el edificio y a visitar los rincones más oscuros de la ciudad. Descubrí que la tragedia de la joven había sido apenas la punta de un iceberg. El edificio había sido escenario de múltiples eventos desafortunados, de desapariciones inexplicables y de tragedias silenciadas por el miedo. Las cámaras, en ese contexto, se transformaron en crónicas vivientes, en un diario digital que narraba las penas y los lamentos de quienes habían quedado atrapados en un ciclo de horror. Con cada nuevo hallazgo, mi mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Por qué el edificio se había convertido en un imán para lo sobrenatural? ¿Qué fuerza impulsaba a las cámaras a capturar aquellos momentos de angustia y desesperación? Las respuestas parecían estar enterradas en el tiempo, ocultas tras una maraña de recuerdos y símbolos olvidados. La tecnología, a pesar de sus avances, no podía ocultar la crudeza de lo que el destino había marcado en ese lugar. Cada vez que revisaba las grabaciones, sentía que la presencia de la joven se intensificaba. Era como si supiera que mi búsqueda la acercaba a su trágico destino y que mi testimonio podía ser la llave para liberarla de esa prisión de sombras. Esa idea se arraigó en mi mente y a partir de entonces decidí que no descansaría hasta desvelar por completo el misterio.
La justicia para aquellos que habían sido olvidados, la liberación de los espíritus condenados y la paz para un alma atormentada se convirtieron en mi única motivación. La noche que marcó el punto de inflexión llegó sin previo aviso. Estaba solo en la sala de monitoreo, revisando las grabaciones de una jornada particularmente oscura, cuando de repente, la imagen de la cámara de un corredor se transformó en una escena en la que pude distinguir a varias figuras caminando en formación. No eran solo sombras difusas, eran presencias definidas que parecían reproducir un ritual olvidado. La cámara captó cada movimiento con una precisión casi quirúrgica. Las figuras se detuvieron, se reunieron en un círculo y, en el centro, la imagen se iluminó con un resplandor que desafió toda lógica. El resplandor se intensificó hasta cegar momentáneamente mi visión, y cuando finalmente pude distinguir los detalles, vi a la joven en el centro del círculo, como si fuese la sacerdotisa de un rito ancestral. Sus brazos se alzaron en una especie de invocación, y de entre las sombras surgieron destellos de luz y oscuridad que se entrelazaron en un ballet macabro. Esa escena me impactó profundamente. No había duda de que estaba presenciando un evento que trascendía la realidad conocida. El sonido en la sala se volvió casi imperceptible, reemplazado por un murmullo sordo que parecía emanar de lo más profundo del edificio. Cada imagen, cada segundo, parecía gritar una verdad oculta. El pasado y el presente se fundían en un único instante de eterno tormento. La joven, con una mirada que desbordaba pena y determinación, se dirigió directamente a la cámara. Fue en ese momento que comprendí que mi rol no era el de un mero observador, sino el de un mensajero encargado de transmitir el eco de aquella tragedia. Tras ese encuentro, mi vida cambió de forma irrevocable. La obsesión se transformó en una necesidad desesperada de documentar cada manifestación, cada suspiro del edificio. No podía evitarlo. Cada noche, al caer el sol, el ambiente se cargaba de una energía tan densa que parecía aplastar el alma. Las cámaras se convirtieron en mis confidentes, en los únicos testigos de mi angustia y mis temores. Dormía poco y mis jornadas se llenaban de análisis, de búsquedas en archivos y de conversaciones con expertos en fenómenos paranormales. Sin embargo, la respuesta se me escapaba una y otra vez. El misterio era demasiado profundo, demasiado enraizado en la historia y la tragedia del edificio. Poco a poco, empecé a notar que mi propia salud se deterioraba. Los temblores, el insomnio y una sensación constante de desasosiego se convirtieron en mi compañía diaria. Era como si la verdad que buscaba estuviera ligada a un precio, y yo me estuviera pagando con mi cordura. Una noche, mientras revisaba una grabación en la que se mostraba el ritual, la imagen se congeló en un instante que parecía eterno. La joven, inmóvil en el centro del círculo, dirigió su mirada hacia la cámara con una intensidad que me dejó sin aliento. Fue entonces cuando sentí que algo había cambiado dentro de mí. El velo entre mi mente y el más allá se había vuelto más delgado, y empecé a ver sombras moviéndose a mi alrededor, incluso cuando estaba solo. Las cámaras habían dejado de ser simples testigos y se habían convertido en portales a una dimensión de horror en la que mi propia existencia estaba en peligro. Llegó la noche en que entendí que mi búsqueda debía culminar, aunque el costo fuera incalculable. Esa noche, el edificio estaba envuelto en una oscuridad casi total, como si la luna hubiera decidido esconderse ante la magnitud del dolor acumulado en sus muros. En la sala de monitoreo, revisé una última vez todas las grabaciones, tratando de encontrar el patrón definitivo que uniera todas las piezas del rompecabezas. La imagen de la joven apareció de nuevo, esta vez con una nitidez que me dejó helado. Caminaba sola por un corredor que parecía extenderse hasta el infinito, y cada paso que daba resonaba en la penumbra como un eco del sufrimiento. La cámara la siguió de cerca, capturando cada movimiento con una precisión casi sobrenatural. Fue en ese instante cuando algo se activó en mi interior, un torrente de emociones que no podía contener. Sentí que debía salir al corredor y enfrentar lo que me había perseguido durante tanto tiempo. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, abandoné la sala y me adentré en el edificio. La oscuridad era tan densa que apenas distinguía mis propias manos.
Cada paso me acercaba a la fuente de aquel terror ineludible, y el eco de mis pasos se mezclaba con murmullos de un pasado lejano. No había voz que me guiara, solo la determinación de saber qué era lo que realmente había sucedido en ese lugar. Al llegar al corredor, la imagen de la joven se proyectaba como un reflejo fantasmal en cada espejo y superficie. No hubo un grito, solo el silencio abrumador de la noche. Me acerqué lentamente, sintiendo que el peso del pasado se hacía casi insoportable. En un instante de suprema claridad, comprendí que ella no buscaba venganza, sino que clamaba por liberación, que su tragedia era el reflejo de un sufrimiento colectivo que había marcado a todos los que habían transitado por ese edificio. La joven se desvaneció ante mis ojos, dejando una estela de luz y sombra que parecía dibujar un camino hacia lo desconocido. Sin poder detener las lágrimas, caí de rodillas, sintiendo que en ese instante mi existencia se fundía con la de aquellos espíritus olvidados. Las cámaras, que hasta entonces habían sido testigos silenciosos, se encendieron en un último destello de energía, proyectando en las paredes imágenes de un pasado trágico, rostros llenos de pena, manos extendidas en súplica y un grito silente que se perdía en la vastedad del tiempo. En ese preciso instante, supe que mi destino había quedado sellado. El edificio, con toda su historia de dolor y desolación, había elegido a un último testigo. Yo, que había osado mirar más allá de la realidad cotidiana, debía ahora llevar en mi memoria el eco de aquellas almas. La revelación final no fue una solución, sino la aceptación de que algunos misterios deben permanecer sin resolver, para que la memoria de lo vivido siga siendo un recordatorio de que la vida y la muerte están entrelazadas de manera inextricable. Hoy, mientras escribo estas líneas, sigo sintiendo el peso de lo que viví. Las cámaras de seguridad, en su aparente frialdad tecnológica, se convirtieron en el medio por el cual se dejó revelar una verdad olvidada, la historia de un edificio marcado por la tragedia, de una joven que nunca encontró paz y de espíritus que aún claman por justicia. Mi relato es el eco de esa noche fatídica, la crónica de un testigo que se vio inmerso en un torbellino de imágenes, sombras y recuerdos que desafiaron la comprensión humana. Cada vez que cierro los ojos, revivo la sensación de caminar por aquellos pasillos, de escuchar el murmullo de las cámaras y de sentir el frío que descendía desde lo más profundo del olvido. La tecnología, a menudo subestimada, se convirtió en mi portal hacia un mundo donde lo paranormal se funde con la realidad, donde las imágenes captadas en un instante pueden revelar secretos que desafían la lógica y la razón. La experiencia me ha marcado de por vida. He perdido el sueño en numerosas noches, asolado por la obsesión de encontrar respuestas, y aunque muchos dirán que fui víctima de mi propia obsesión, yo sé que lo que presencié fue la manifestación de una verdad más profunda. Una verdad en la que las cámaras de seguridad se transformaron en guardianas de un legado de dolor y redención, en las que cada imagen era un testamento de la fragilidad humana y del inexorable paso del tiempo. Hoy, me he convertido en el guardián de esas memorias, en el relator de una historia que no se encuentra en los libros ni en los registros oficiales. Mi voz, aunque temblorosa y llena de cicatrices, lleva consigo la esperanza de que, al recordar lo ocurrido, alguien más pueda comprender la magnitud de aquello que se esconde en las sombras. No es un llamado al sensacionalismo, sino una invitación a mirar de cerca lo que la tecnología y el destino nos revelan, que a veces, lo paranormal se oculta en los lugares más insospechados y que las imágenes, por más cotidianas que parezcan, pueden ser el reflejo de historias de terror, tragedia y, sobre todo, humanidad. Con cada amanecer, mientras el sol disipa las sombras de la noche, recuerdo que hay secretos que no se pueden borrar. La joven, los lamentos y las figuras espectrales viven en el eco de cada grabación, en el destello de cada cámara y en la memoria de aquellos que, como yo, se atrevieron a mirar más allá de la superficie. Este relato, basado en la inquietante idea de que las imágenes de las cámaras de seguridad a menudo se pasan por alto, pero pueden capturar los eventos más increíbles, es mi testimonio personal de una experiencia que desafía toda explicación racional. Lo vivido en ese edificio, en esas noches llenas de sombras y destellos, me enseñó que el pasado nunca muere,
simplemente espera, oculto en cada rincón, en cada imagen, en cada suspiro silente que la tecnología captura sin piedad. Hoy, sigo siendo el guardián de esos recuerdos, y cada vez que una cámara se enciende, siento que sus ojos electrónicos vigilan no solo el presente, sino también el eco de un pasado que clama por ser recordado. Que este relato sirva de advertencia para aquellos que aún creen que la rutina tecnológica es un refugio seguro. A veces, lo inexplicable se esconde justo enfrente de nuestros ojos, esperando el momento oportuno para revelar su trágica verdad. Esta es la crónica de mi encuentro con lo paranormal a través de las cámaras de seguridad en México, una experiencia que cambió mi vida y me mostró que en cada imagen, por insignificante que parezca, se esconde un fragmento de la historia olvidada, un eco de la oscuridad que aún habita entre nosotros. Espero que, al leer estas líneas, sientas el estremecimiento de lo inexplicable y te preguntes, al igual que yo, ¿qué sucede realmente en el silencio de la noche? El demonio del sótano, crónicas desde las sombras del banco. Todo comenzó hace unos años, cuando fui contratado como técnico de seguridad para un banco de larga data en el centro histórico de la Ciudad de México. Había sido una oportunidad de trabajo prometedora. La institución era reconocida por su solidez y prestigio, y su sistema de videovigilancia se enorgullecía de ser uno de los más avanzados en la región. Sin embargo, lo que parecía una rutina laboral se transformaría en una pesadilla que desafiaría mi entendimiento sobre lo real y lo paranormal. Desde el primer día, noté algo extraño en el ambiente del banco. Las instalaciones, aunque impecables en apariencia, irradiaban un aura de melancolía y silencio. El edificio, construido hace décadas, guardaba en sus muros secretos y leyendas que la modernidad parecía haber olvidado. Entre todas las cámaras instaladas, había una en particular que me resultaba inquietante, la cámara del sótano. Situada en una zona poco transitada y casi oculta, esa cámara parecía captar más que la rutina de movimientos de empleados y clientes, captaba algo que no podía explicarse. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones en el cuarto de monitoreo, vi algo que marcaría el inicio de una espiral de terror y obsesión. Las imágenes mostraban el oscuro pasillo del sótano del banco, iluminado tenuemente por luces parpadeantes y rodeado de sombras inquietantes. De pronto, entre el murmullo de la grabación y el zumbido del equipo, apareció una figura que no correspondía a ningún ser humano conocido. Una silueta aberrante, con rasgos distorsionados y un brillo antinatural en los ojos, se deslizó silenciosamente entre las sombras. Esa imagen, breve pero imborrable, me heló la sangre y me dejó con la certeza de que algo inexplicable habitaba en lo profundo del edificio. Durante las semanas siguientes, empecé a dedicarle especial atención a la cámara del sótano. Al principio, atribuí la aparición a un fallo técnico o a la mala iluminación en un área olvidada. Sin embargo, conforme avanzaban las noches y revisaba incansablemente las grabaciones, el patrón se hacía cada vez más inquietante. No se trataba de un simple error, había en esas imágenes una presencia deliberada, una entidad que parecía observar, acechar y, sobre todo, transmitir un mensaje de dolor y condena. Recuerdo con nitidez aquella madrugada en la que el ambiente se volvió particularmente opresivo. Las luces del sótano titilaban de manera irregular y un frío inusual se colaba por cada grieta. Mientras analizaba la cinta, noté que la figura demoníaca se movía con una cadencia extraña, como si realizara un ritual silencioso. La silueta, de forma difusa y a la vez perturbadoramente definida, recorría el pasillo en dirección a una vieja puerta metálica que, según las leyendas internas del banco, daba acceso a áreas olvidadas. El ángulo de la cámara parecía captar, en esos instantes, destellos de un brillo rojizo, como si el mismísimo infierno se hubiera colado en la penumbra. Aquella imagen se grabó en mi mente y durante días me encontré revisitando la cinta una y otra vez, tratando de comprender lo que había visto. Mi intuición me decía que lo que observaba no era fruto de la imaginación, sino el reflejo de un mal ancestral que había encontrado refugio en los cimientos del edificio.
Esa noche, en soledad y con el eco de mis propios temblores, comprendí que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mi trabajo en el banco me ofrecía la excusa perfecta para permanecer en la sala de monitoreo durante largas horas, pero pronto se convirtió en una obsesión. Mientras mis colegas se entregaban a sus rutinas diarias, yo me sumergía en el estudio minucioso de cada grabación. Empecé a notar detalles que pasaban desapercibidos a simple vista, sombras que se extendían más allá de lo natural, movimientos sutiles en las esquinas y, en ocasiones, destellos de una figura que parecía desafiar la realidad. Cada imagen se convertía en una pieza de un rompecabezas macabro, y mi mente se debatía entre el escepticismo y el terror visceral. Las noches se hicieron interminables. El sótano del banco, oscuro y frío, parecía un portal hacia otro mundo. Durante esas horas, el silencio se quebraba únicamente por el murmullo de los ventiladores y el zumbido constante del equipo de seguridad. En mis momentos de vigilia, me encontraba pensando en lo que realmente habitaba en ese lugar olvidado. ¿Podría ser que el demonio, esa entidad que mis ojos apenas podían descifrar, fuera el responsable de las historias de infortunios que asolaban al banco desde hacía décadas? Algunos rumores decían que, años atrás, una tragedia había marcado el destino de la institución, dejando atrás un rastro de sufrimiento y muerte. La conexión entre ese suceso y la figura que aparecía en las grabaciones comenzó a tomar forma en mi mente, alimentando mis peores temores. Decidí profundizar en la historia del edificio. Investigando entre archivos antiguos y conversando con empleados veteranos, descubrí que el banco había sido construido sobre las ruinas de un antiguo convento y que, en su historia, se registraron sucesos inexplicables y desapariciones misteriosas. Algunos mencionaban que, en las noches más oscuras, se podían escuchar lamentos provenientes de las profundidades del sótano, como si las almas en pena clamaran por justicia. Esa revelación aumentó mi inquietud y cada grabación de la cámara se volvió un recordatorio constante de que algo muy siniestro habitaba en ese lugar. Una noche, impulsado por una mezcla de terror y determinación, decidí bajar al sótano del banco para ver con mis propios ojos lo que se escondía tras aquellas paredes. Con una linterna en mano y el corazón desbocado, descendí por las escaleras que parecían llevar a un abismo sin fin. El ambiente era gélido y el aire estaba impregnado de un hedor a humedad y a metal oxidado. Cada paso resonaba en la oscuridad, como si el eco de mis pisadas se fusionara con el lamento de algún alma en pena. Llegué a una sala principal del sótano, donde se encontraban los equipos de seguridad y un sinfín de cables que parecían conectarse a lo desconocido. Me detuve frente a una antigua puerta metálica, la misma que había aparecido en las grabaciones. La superficie estaba cubierta de marcas y arañazos que sugerían años de uso y, tal vez, de violencia. Con la linterna temblorosa, empujé la puerta y me adentré en un espacio que parecía haberse detenido en el tiempo. El cuarto era vasto y estaba iluminado únicamente por la luz intermitente de unas bombillas que parpadeaban sin cesar. En una de las paredes se podía distinguir una inscripción casi ilegible, tallada con precisión en el metal, símbolos que evocaban a ritos antiguos y que hacían eco de un lenguaje olvidado. Mi respiración se volvió pesada y en ese instante sentí que algo me observaba desde las sombras. Avancé lentamente, cada músculo tenso y alerta. La atmósfera estaba cargada de una energía opresiva y el silencio era tan absoluto que podía oír el latido de mi propio corazón. Fue entonces cuando vi, a lo lejos, una figura que se movía de forma errática. No era la proyección borrosa de un fallo en la cámara, era una presencia real, envuelta en una aura oscura y casi tangible. La figura, que parecía flotar a unos pocos metros del suelo, tenía un semblante deformado y unos ojos que destilaban una furia inhumana. Por un breve instante, nuestras miradas se cruzaron y en ese cruce sentí que mi alma estaba siendo devorada por un abismo sin retorno. Sin poder explicar lo sucedido, retrocedí apresuradamente y cerré la puerta tras de mí. Subí de nuevo a la sala de monitoreo, con la mente saturada de preguntas y un terror indescriptible que me consumía por dentro.
Aquella experiencia marcó un antes y un después en mi vida. Sabía que había visto algo que iba más allá de cualquier explicación racional, algo que habitaba en la penumbra de ese banco y que se manifestaba en la forma de un demonio ancestral. Con la llegada de las nuevas grabaciones, mi obsesión se transformó en una urgencia incontrolable. Empecé a revisar cada cinta con meticulosa atención, buscando cualquier indicio que pudiera darme pistas sobre la verdadera naturaleza de la entidad del sótano. La cámara, siempre enfocada en ese corredor oscuro, capturaba de manera casi ritual los movimientos del demonio. En algunas ocasiones, la figura se detenía frente a una pared, como si interactuara con inscripciones ocultas en el metal, mientras en otras, parecía fundirse con la oscuridad, desapareciendo de la vista durante largos periodos. Una noche, al reproducir una grabación en reversa, noté algo que me dejó perplejo. La figura se movía de forma antinatural, casi como si obedeciera a un patrón preestablecido. Cada movimiento, cada giro, parecía formar parte de un ritual. La imagen mostraba destellos de luz roja que se interponían brevemente, como si el demonio estuviese canalizando una energía prohibida. Esa noche, decidí guardar una copia de la grabación en un dispositivo externo. Sabía que si algo llegaba a descubrirse, las imágenes serían la evidencia innegable de la existencia de lo paranormal en el banco. No podía dormir. La imagen del demonio se repitió en mi mente una y otra vez, y cada vez que cerraba los ojos, revivía el terror de ese encuentro. La obsesión me consumía, y sentía que debía saber más. Empecé a investigar en antiguos archivos, a indagar en rumores y leyendas sobre entidades malignas que habitaban bajo la tierra. Descubrí relatos de tiempos en los que el área donde se erigía el banco había sido escenario de rituales paganos, sacrificios y pactos oscuros. Según algunos testimonios, se decía que un espíritu demoníaco había sido invocado y sellado en las profundidades del edificio, y que, de vez en cuando, encontraba la forma de manifestarse para reclamar su libertad. Cada nueva información encajaba con la imagen que había captado en las cámaras. La evidencia era abrumadora y, a la vez, aterradora. El demonio del sótano no era una simple alucinación o un error en el sistema. Era una entidad real, una manifestación de un mal tan antiguo como la misma ciudad, que se alimentaba del miedo y del sufrimiento de los incautos. La tensión en el banco era palpable. Las noches se sucedían con una monotonía espeluznante y la atmósfera se cargaba de un presagio ineludible. Cada vez que revisaba las grabaciones, el terror se hacía más intenso y las imágenes del demonio se volvían cada vez más claras y perturbadoras. Empecé a recibir miradas extrañas de mis compañeros, quienes notaron mi cambio de comportamiento y la obsesión que me embargaba. Sin embargo, ellos no podían entender lo que yo había presenciado, ni la magnitud del mal que se ocultaba en el sótano. Una noche, decidí que debía enfrentar mi destino y volver al lugar donde todo había comenzado. Con una mezcla de determinación y miedo, me armé de valor y bajé nuevamente al sótano, esta vez acompañado únicamente por mi linterna y la incertidumbre de lo que encontraría. La oscuridad me envolvía y cada escalón parecía llevarme más cerca del corazón del abismo. El sótano se presentaba exactamente como lo recordaba, un espacio frío, oscuro y plagado de secretos. Caminé lentamente, con el sonido de mis pasos resonando en la inmensidad del silencio. Llegué hasta la antigua puerta metálica y, con manos temblorosas, la abrí. Al otro lado, el ambiente era casi irreal. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones y símbolos que, a simple vista, parecían garabatos sin sentido, pero que ahora se revelaban como parte de un lenguaje arcano, un lenguaje de rituales prohibidos. Avancé por el pasillo con la linterna temblando en mi mano y pronto llegué a una sala que jamás había visto antes. En el centro, sobre un pedestal de piedra, descansaba un objeto que parecía emanar una energía oscura y poderosa. No era una reliquia, sino algo que pertenecía a otro mundo. A mi alrededor, el aire vibraba con una tensión insoportable y sentí que el tiempo se detenía en cada latido de mi corazón. Fue en ese preciso instante cuando la figura del demonio apareció de nuevo,
emergiendo de la penumbra con una furia contenida. Esta vez, la imagen fue demasiado real. La criatura, con su piel oscura como la obsidiana y unos ojos llameantes que parecían perforar el alma, se acercó lentamente hacia mí. No hubo palabras, ni gestos, solo una presencia abrumadora que me obligó a enfrentar el terror de lo desconocido. Quedé paralizado, incapaz de moverme o de gritar, mientras la entidad se detenía a unos pasos de mi rostro. En ese cruce de miradas, percibí una mezcla de odio y desesperación, como si aquella criatura cargara siglos de sufrimiento y rabia reprimida. La atmósfera se volvió tan densa que pude sentir el peso de cada segundo. El tiempo, que había sido mi aliado, se transformó en un enemigo implacable, obligándome a revivir en cada instante la tragedia que había dado origen a esa presencia. Con un último esfuerzo de voluntad, logré retroceder, tropezando con el pedestal y cayendo al suelo. La linterna rodó y su luz parpadeó, proyectando sombras distorsionadas en las paredes. En medio de la confusión, el demonio se desvaneció tan repentinamente como había aparecido, dejándome solo con el eco de mis propios gritos silenciosos y la certeza de que mi vida jamás volvería a ser la misma. Regresé al banco con la mente hecha trizas y el alma marcada por lo que había presenciado. Durante semanas, sufrí pesadillas que me obligaban a revivir cada segundo de aquella confrontación. Los rostros de los clientes y compañeros se volvían difusos, y en cada reflejo, en cada sombra, parecía que el demonio se cernía sobre mí, recordándome que el mal nunca muere, solo se oculta en la penumbra. La obsesión se transformó en una lucha interna. Cada día revisaba las grabaciones en busca de respuestas, intentando encontrar un patrón o un mensaje que pudiera explicar la presencia maligna en el sótano. Investigaciones en archivos históricos, relatos de empleados y fragmentos de leyendas urbanas se unieron para formar una imagen cada vez más clara. El demonio era una entidad atada a ese lugar por un pasado de violencia y rituales oscuros. Se decía que, en tiempos inmemoriales, el área había sido el escenario de sacrificios y pactos prohibidos, y que la energía liberada en esos actos había dado origen a una fuerza maligna que, con el tiempo, encontró refugio en las entrañas del banco. Cada grabación, cada destello de luz roja y cada movimiento antinatural parecía confirmar esta teoría. Mis noches se volvieron interminables y la salud comenzó a deteriorarse. Los temblores, el insomnio y una sensación constante de opresión se hicieron mis compañeros diarios. El demonio, en su silenciosa presencia, me recordaba que el mal no se olvida, que espera en la oscuridad para reclamar lo que le pertenece. En medio de esa lucha interna, surgió una idea: si el demonio estaba ligado a un pasado de violencia y rituales, quizás existía una forma de liberarlo o, al menos, de apaciguar su furia. Con la ayuda de un par de colegas que compartían mi inquietud, aunque sin comprender del todo la magnitud de lo que vivíamos, empecé a investigar en textos antiguos y a consultar a expertos en lo paranormal. Los relatos de viejos rituales, amuletos de protección y ceremonias de exorcismo me ofrecían una tenue esperanza. Sin embargo, la posibilidad de interferir en algo tan oscuro me llenaba de temor y, al mismo tiempo, de una determinación férrea por intentar redimir aquello que parecía condenado a vagar en el olvido. La búsqueda de respuestas se convirtió en mi única razón para continuar. Durante días y noches, elaboré un plan meticuloso para regresar al sótano y, esta vez, enfrentar al demonio con las herramientas del conocimiento antiguo. Preparé una serie de símbolos protectores, recité plegarias y dispuse de elementos que, según la tradición, podían contrarrestar la energía oscura. El objetivo no era destruir la entidad, sino calmar la furia que la impulsaba, permitiendo, quizás, que la paz volviera a reinar en aquel lugar maldito. El día señalado llegó sin aviso. Con el corazón encendido por una mezcla de terror y esperanza, descendí nuevamente a las profundidades del banco, acompañado únicamente por mis instrumentos y el eco de mis propias dudas. El sótano, siempre implacable en su frialdad, se presentó una vez más con su atmósfera opresiva y sus sombras inquebrantables. Caminé con cuidado hasta la antigua puerta metálica, ahora sabiendo que, tras ella, aguardaba el demonio.
el ambiente estaba cargado de una tensión insoportable. Cada paso resonaba como un presagio, y cada parpadeo de mi linterna parecía despertar a las fuerzas dormidas del mal. Al cruzar el umbral, sentí una presencia invisible, un peso que me oprimía el pecho. Me posicioné en el centro del pasillo, justo frente al lugar donde, en innumerables grabaciones, el demonio había hecho su aparición. Con voz temblorosa, comencé a entonar las plegarias que había estudiado, mientras extendía cuidadosamente los símbolos protectores a mi alrededor. Durante largos minutos, el silencio fue mi única respuesta. Las sombras parecían retorcerse al ritmo de mis palabras, y por un breve instante, el aire se llenó de un murmullo que desafiaba toda explicación. Fue entonces cuando, en la penumbra, la figura se materializó de nuevo. El demonio apareció, pero esta vez su mirada no estaba cargada de la misma furia incontrolable. Parecía confundido, como si por un instante dudara de su propósito. La criatura se detuvo, y en ese parpadeo de duda, extendí mi mano temblorosa, como en un intento desesperado por redimir lo irredento. La atmósfera vibró intensamente, y durante unos eternos segundos, sentí que el tiempo se detenía. La figura del demonio se inclinó ligeramente, y en su mirada se vislumbró una chispa de algo indefinible, quizá un atisbo de humanidad olvidada o el eco de un sufrimiento ancestral. Sin embargo, esa paz fue efímera. En un instante, la criatura se abalanzó de nuevo, y la tensión se convirtió en un torbellino de luz, sombras y gritos silentes. No puedo describir con exactitud lo que ocurrió en esos momentos, solo que mi alma se sintió desgarrada por una mezcla de horror y redención. La batalla que libré en aquel oscuro sótano fue tanto externa como interna. Luché contra una entidad que parecía personificar los pecados del pasado y, al mismo tiempo, contra los miedos que habían asolado mi ser durante tanto tiempo. Cuando finalmente logré escapar, me encontraba con el corazón hecho trizas, pero con la convicción de haber dejado una huella en ese ciclo de maldad. Desde aquella noche, el ambiente en el banco cambió de manera irreversible. Aunque seguí trabajando y revisando las cámaras de seguridad, la imagen del demonio se volvió una sombra persistente en mi mente. Las grabaciones posteriores mostraban movimientos menos violentos, como si la entidad hubiese sido temporalmente apaciguada, pero nunca desapareció por completo. La tensión latente en el sótano se convirtió en una advertencia silenciosa de que, a pesar de mis esfuerzos, aquello que se había desatado seguía vivo y reclamando su dominio. El tiempo pasó, y la experiencia me marcó de forma indeleble. Durante meses, viví en un estado de alerta constante, sintiendo que en cada rincón del banco se escondía un recordatorio del mal que había presenciado. Las noches se llenaron de pesadillas, y la soledad se convirtió en mi única compañera. A veces, en momentos de insomnio, veía destellos de luz roja en la periferia de mi visión y sentía el inconfundible aroma de azufre, como si el demonio estuviera tratando de manifestarse incluso en mi mente. A pesar del terror, empecé a documentar todo lo ocurrido, con la esperanza de que mi relato pudiera servir de advertencia o, al menos, de testimonio de lo inexplicable. Guardé copias de cada grabación, anoté cada detalle y compilé relatos de antiguos empleados que, sin saberlo, habían presenciado fenómenos similares. El banco se convirtió en un archivo viviente de tragedia y horror, y yo, en el cronista forzado de un destino oscuro. Hoy, mientras escribo estas líneas, me doy cuenta de que lo que viví en aquel sótano no es algo que se pueda borrar con el tiempo. El demonio del sótano del banco en la Ciudad de México sigue siendo una presencia latente, un recordatorio de que algunas entidades trascienden la comprensión humana y se alimentan de nuestro miedo y sufrimiento. Las imágenes capturadas por la cámara, aunque puedan ser interpretadas como simples anomalías técnicas, son el testimonio ineludible de un mal que se esconde en lo más profundo de la tierra. Cada vez que paso por el vestíbulo del banco, siento que una mirada invisible se posa sobre mí y el eco de aquellas noches oscuras resuena en mi interior. La lucha que emprendí para enfrentar al demonio no fue solo un intento de salvarme a mí mismo, sino de dar voz a aquellos gritos silentes que han quedado atrapados en las sombras.
A veces me pregunto si realmente logré apaciguar su furia, o si, en algún rincón olvidado, el mal sigue esperando el momento oportuno para resurgir. Esta crónica, repleta de imágenes inquietantes y momentos de terror absoluto, es mi forma de recordar que el horror no siempre se manifiesta en forma de monstruos tangibles. A veces, lo paranormal se oculta tras la apariencia rutinaria de la tecnología, en las cámaras de seguridad que capturan no solo lo que sucede en el mundo físico, sino también los susurros del más allá. Cada grabación es un eco de una verdad que se niega a ser ignorada, una historia de dolor y redención que se repite en un ciclo interminable. Hoy, con el alma marcada y la mente aún atormentada, me pregunto si algún día podré olvidar lo que viví en el sótano. Sin embargo, también comprendo que esa experiencia me ha transformado, enseñándome que el miedo, por más paralizante que sea, puede ser enfrentado con la fuerza del conocimiento y la determinación. El demonio del sótano, esa presencia inhumana que captó las cámaras del banco, es parte de un pasado que se niega a morir y de un futuro que, sin duda, llevará consigo el eco de cada grito, cada suspiro y cada sombra que se desvaneció en la oscuridad. Esta es mi historia, contada sin artificios, sin diálogos superfluos y con la crudeza de la verdad que solo el terror real puede ofrecer. El relato del demonio captado por la cámara del sótano del banco en la Ciudad de México es un testimonio de lo inexplicable, una crónica que desafía la lógica y se adentra en las profundidades del miedo y la desesperación. Cada imagen, cada destello de luz roja y cada suspiro en la oscuridad me recuerdan que, a veces, lo paranormal se oculta en los lugares más insospechados. Las cámaras de seguridad, testigos mudos de nuestro día a día, pueden convertirse en portales a mundos olvidados y encrucijadas de destinos trágicos. Lo que aquí he plasmado es la suma de mis noches en vela, de mis temores más profundos y de la lucha interna que me llevó a enfrentar un mal ancestral. Hoy, al compartir mi relato, mi intención es que quienes lean estas líneas se pregunten qué sucede realmente en el silencio de la noche y en las sombras que se deslizan por los pasillos de lo cotidiano. Que la imagen del demonio, captada en un rincón olvidado del banco, sirva de recordatorio de que el mal existe y que, a veces, la verdad se oculta en la intersección entre la tecnología y lo sobrenatural. Mi esperanza es que, a través de este testimonio, otros se acerquen con cautela a la oscuridad, comprendiendo que el horror no es solo una ficción de películas, sino una realidad que puede manifestarse en los lugares menos esperados. Que el eco de cada grabación, de cada sombra y cada destello, inspire a buscar respuestas, a no temer lo desconocido y a recordar que, en la eterna batalla entre la luz y la oscuridad, lo más importante es nunca dejar de mirar con los ojos bien abiertos. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.